han ido perdiendo el valor. Ya hoy la comunicación no se desarrolla a través de los emails o de WhatsApp. Ahora es mucho más rápido. Pero antes las cartas tenían un peso muy grande. Era el único medio de comunicación que existía para aquel entonces. La diplomacia romana usaba las cartas como salvoconductos, como cartas de presentación, como cartas que incluso podían abrir la puerta de alguien para entrar a una ciudad, o podían proteger a alguien incluso de la mismísima muerte. No existían los pasaportes como los que tenemos hoy, ni siquiera las identificaciones digitales que hay en los aeropuertos, ni los códigos QR. Pero sí existían las cartas de recomendación. Y hay un epistolario muy grande acumulado en las bibliotecas que nos habla de esto. Si tú, por ejemplo, llegabas a una casa desconocida con una carta sellada con el sello real, esa carta decía, en esencia, traten bien a este hombre como si fuera yo. Imagínese usted recibir en su casa a un desconocido, pero con una carta de presentación que tuviera el sello real. Por supuesto que usted le iba a abrir la puerta y lo iba a recibir en su casa. Así que las cartas no eran solo información lo que transmitían, lo que comunicaban. Era la presencia misma del autor que estaba allí para pedir permiso y para interceder por la vida y por esa persona que llegaba a una ciudad o a algún lugar. Esas cartas todavía siguen hoy. Hay muchas cartas que todavía importan. Yo de hecho necesité una carta de inmigración para ir a Cuba cuando Mayra fue operada por primera vez. Era un Reenter Permit, porque no tenía pasaporte actualizado, no tenía residencia, pero aún así, en la soberanía y el propósito divino, yo pude viajar a Cuba y estar con ella en ese momento tan difícil. Así que todavía en la vida moderna las cartas se usan. Las cartas hoy también sirven para dar referencias laborales, los resumés, las cartas de recomendaciones, las invitaciones oficiales. Ahora, hablando de cartas, la Biblia, el Nuevo Testamento, es un epistolario maravilloso. No solo para darnos información de Jesús, de la vida cristiana o de la iglesia. Las cartas quieren decirnos algo muy importante. Nos quieren hablar del gran amor que Dios tiene para ti y para mí. Las cartas de Pablo eran cartas extraordinarias. Y Pablo se siente cuestionado en su ministerio. Y para los que a veces lo acusan injustamente de ser alguien duro, lo cierto es que cuando Pablo habla, cuando Pablo escribe, es Dios mismo el que está hablando al corazón de las personas, incluso aquellos que no lo recibían y no lo aceptaban como apóstol de Jesucristo. Pablo está escribiendo esta carta a los corintios en medio de esa hostilidad y esas críticas a su ministerio. Y algunos le preguntan allí, ¿dónde están tus cartas, Pablo? ¿Dónde están tus cartas de presentación? Porque era costumbre de la época llegar a esas iglesias con una autoridad eclesial para poder ministrar. Todavía lo es hoy. Muchos de los cuáqueros que visitan a Cuba llevan sus cartas de recomendación. Las minutas de viaje. ¿No has escuchado eso? Así que no es tan antiguo como a veces no es tan pasado de moda, diría yo, como nosotros a veces podemos pensar, ya que usamos mucho el WhatsApp o el Messenger u otros medios de comunicación. Lo cierto es que Pablo está en ese ambiente allí
y les preguntan, ¿dónde están tus cartas, Pablo? ¿Quién es el que te avala? Y Pablo da esta respuesta maravillosa. Pablo les dice así: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Pablo allí? Aquellos que lo cuestionan: mira, no necesito la validación de un papel. No necesito demostrar con tinta y un papel de papiro que Dios me envió a esta iglesia, porque yo soy el fundador. Pablo era el que había fundado la iglesia de Corinto. Pablo era el que le había enseñado la verdad de Jesucristo. Pero no solo con palabras, no solo con elocuencia, sino con el testimonio vivo de lo que Dios había obrado primeramente en él. Y él se había convertido en ese portador, en ese mensajero del mensaje de Jesús. Y le está diciendo: mira, ustedes me están pidiendo validación, miren, aquí tienen una iglesia transformada. Aquí tienen vidas que han sido transformadas, que han sido cambiadas por el amor de Jesús. Esa es la evidencia palpable. Ese es el papel escrito, pero ya no en papiro, sino escrito en los corazones y con la tinta del Espíritu Santo, sellado por la presencia de Dios en sus vidas. Mira cómo han cambiado. Mira lo que eran antes y lo que son ahora, desde que yo llegué a Corinto. Mira cuánta influencia mundanal del paganismo tenían, y mira lo que ha hecho Dios en su vida. Ellos son las cartas vivas. Ellos son la mejor evidencia de mi apostolado. Ahora, aquí cuando nosotros reflexionamos en esta palabra, tenemos que hacernos esta pregunta. Porque, mira, hay algo que nosotros tenemos que entender de una vez y por todas. Van a pasar muchas personas por tu vida que quizás la única Biblia que tenga seas tú mismo. ¿Está entendiendo la palabra, hermano? A ver. ¿Me está siguiendo aquí lo que estoy diciendo? Va a haber personas en tu vida que nunca van a leer la Biblia de papel. Y es lo que usualmente el hombre ve. Más que el mensaje detrás del púlpito, constantemente las personas están leyendo tu vida, tus palabras, las intenciones que brotan de tu corazón, tus gestos, tus acciones. Eso es lo que le está dando a entender cuál es el mensaje del Dios que ellos profesan creer. Entonces, aquí estamos hablando no solo en términos de leer la palabra escrita, sino de leer vidas que han sido transformadas por el Espíritu Santo. Vidas que no eran perfectas y que no lo son aún, pero que se han mantenido fieles a través de los siglos y a través de la historia, y se han convertido en un testimonio visible de la presencia de Dios en sus vidas. Porque hasta la manera de hablar ha cambiado en ellos. Porque ya no hablan con los términos de antes. Ahora incluso ya su lenguaje ha cambiado de tal manera que hablan con el lenguaje del cielo. Que sus palabras expresan misericordia y gracia y no condena y juicio. Ya no son piedras duras y frías que han recibido solamente mandamientos. Fíjense que hay una parte de la Escritura, y es muy clara, dice: no en tablas de piedra. ¿A qué se está refiriendo las tablas de piedra? Sino a cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, allí, en el monte de Sinaí, y escribió
La fe cristiana no se trata solo de cumplir reglas externas, no se trata solo de cumplir la ley de Moisés. Eso es lo que le está diciendo a sus oyentes allí Pablo. No se trata solamente de una religión superficial y fría, porque Dios no está interesado, escucha bien hermano, Dios no está interesado en tus obras externas. ¿Amén? Amén. ¿Sabe por qué? Porque sabe que tú vas a fallar. Porque sabe que todo lo que tú puedes hacer nunca va a llegar a la medida de Dios. Porque Él sabe que somos frágiles como el barro, que nos equivocamos. Nunca vamos a cumplir las expectativas y menos de los fariseos. Es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Los fariseos ponían cargas pesadas en los hombros de los hombres y el propio Jesús les decía a ellos, ustedes le exigen muchas cosas, pero ustedes son incapaces de llevarlas sobre sus hombros. Entonces, la fe no es cumplir normas y reglas, porque Dios no está interesado en lo que está fuera de ti, en lo que tú eres capaz de obrar, porque en fin de cuentas, la salvación no es por obra, es por gracia, ¿amén? ¿Entendemos esa parte? Entonces, nada de lo que yo pueda hacer, ninguna de las predicaciones más hermosas que pueda dar en mi vida, significan absolutamente nada comparado con el amor de Jesucristo derramado allí en la cruz. Nada de eso se puede comparar a lo que Dios ha hecho por mí. Entonces yo estoy aquí predicando la palabra de Dios precisamente por gratitud, en respuesta a ese amor. Porque a pesar de que en mi vida había tachones y borraduras grandes, aún así Dios siguió escribiendo por gracia y por amor su verdad. Amén. Y no es solo que lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con todos los que vienen a los pies de Jesús y se rinden ante su palabra. Por eso Dios está interesado no en lo externo que nosotros podamos producir, sino Dios está interesado en tu corazón, en cómo sanar tu corazón. Porque el problema muchas veces en la iglesia es que caemos en el juicio y en el legalismo de juzgarnos unos a otros, cuando sabemos que ninguno de nosotros vamos a llegar a la estatura del varón de Galilea. Eso no implica que nosotros no estemos en la mejor intención de ser transformados y cambiados, que sería negar lo que estábamos cantando ahorita. Hay un proceso y cada quien tiene su experiencia y su relación con Dios. Dios va a tratar contigo y va a escribir nuevos párrafos en tu vida. Es curioso porque no es como nosotros hacemos hoy. Hoy nos equivocamos y cogemos, ¿qué hacemos con la hoja? La rompemos. La rompemos y le echamos en una trituradora. Eso es lo que yo hago en mi casa. Ya esto no sirve. Estas cartas y estos biles ya no me interesan. Y los echo ahí para que los destruya la trituradora. Pero en el tiempo antiguo, un pergamino era un material muy valioso y muy escaso. ¿Y sabe lo que hacían cuando se equivocaban? Lo borraban y lo tachaban todo y volvían a escribir sobre el pergamino. Y eso es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo en la cruz del Calvario. Dios ha borrado tu pasado completamente y ha comenzado a escribir una nueva historia de gracia, de perdón, de arrepentimiento, de santidad en tu vida. Eso es lo que Dios hace con todos nosotros. Entonces uno tiene que tener una actitud humilde cuando uno vive en la iglesia y reconocer que hay cosas que son invisibles a los ojos, que no vemos, pero que el Espíritu Santo sigue haciendo, sigue obrando en cada corazón para borrar eso que está defectuoso y que a Dios no le agrada. Dios quiere hacer esas cosas en mi vida y en tu vida. Por eso debemos estar atentos a lo que Él nos enseña. Porque muchas veces nosotros estamos enfrascados, y pasa no solo en esta iglesia, estoy hablando en sentido general,
pasa que en muchas iglesias la gente solo tiene una experiencia de fe como tablas de piedra. Son personas que se conocen la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, pero sus corazones no han sido transformados. Recuerdo una vez, y le conté ya esta historia, de que yo estaba un día, estaba Mayra, ¿te acuerdas? Allá en Puerto Padre, de pastor, y estaba un jardinero. Y estaba yo también allí, y empezamos a conversar. Él era de otra denominación cristiana, y me rebatía todo lo que nosotros creíamos como cierto en la palabra de Dios. Y la verdad que tenía un dominio absoluto y una memoria increíble de los textos bíblicos. Y yo como pastor, de momento me sentí sin herramientas para enfrentar el debate. Llegué a ese punto de sentirme desarmado y hasta triste, ¿no? Porque en mi orgullo de pastor, pues yo pretendía que tenía que saberlo todo, y no es así. Y terminó la historia, para no hacer el cuento largo, hacérselo corto. Pasan el tiempo y un día voy a visitar a una hermana que estaba recién operada, y cuando voy pasando por esa calle, esa misma persona, escuché, lo recuerdo como si fuera ahí, subiendo por esa calle de Puerto Padre, y escuché atrás, ¿sabes que las casas en Cuba tienen las puertas abiertas, no? Y escuché como desde la cocina una gritería y una bronca en buen cubano, horrible, insultos, de todo tipo de palabras que no podemos mencionar aquí. Cuando sale esa persona enojada, ¿quién era? El jardinero. Que estaba ofendiendo y humillando a su pobre madre. Entonces, eso es lo que pasa, y eso es lo que nos quiere decir Pablo. Nos quiere decir, no, lo importante no es una apariencia externa de fe. Lo importante no es que Dios escriba en tablas de piedra, porque eso es frío, eso no toca el corazón. El Evangelio es algo más profundo. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio transforma los corazones duros entre los corazones de carnes. ¿Y por qué corazones de carne? Como la profecía, porque son corazones que están dispuestos a amar. Miren cómo dicen las profecías de Jeremías y de Ezequiel. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Y también dice la palabra, os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36. O sea que el Espíritu Santo es algo muy profundo en la vida del que conoce a Dios. Tiene el poder de cambiar lo que tú y yo no podemos ver en el otro. Dios tiene el poder de cambiarlo. Por eso yo le doy gracias, Señor. ¿No le das gracias cada mañana por el poder del Espíritu Santo? Por el poder de su amor. Porque Dios nos da paciencia. Imaginemos un piano donde las partituras son como tablas de piedra. Son reglas correctas, notas. Pero si el músico solo mira el papel, sin interiorizar la música, produce ruido. Ejecuta, pero no lo siente, no lo vive. Ahora piensa en un pianista que ha practicado tanto con la música, que la música es la vida. Y hasta una canción que a mí me encanta, que habla de la música, de Andrea Bocelli. Cuando él la canta, nadie la canta como él, porque él la vive. Porque Él vive lo que canta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No obra por fuera. Ese no es lo que Dios ha diseñado para nuestra fe. Dios quiere obrar dentro. Porque si cambia lo que está feo en nuestros corazones, lo que nos aleja de Dios, nuestro orgullo, nuestra vanidad, si cambia eso, entonces lo demás viene como consecuencia. Entonces la fe va a obrar por el amor y por la gracia de Dios, de manera que va a producir una transformación, no solo en la vida de una persona, sino de una comunidad. Porque cuando te conviertes en carta de Cristo,
no solo que cambias tú, sino que lo que está a tu alrededor también cambia. La gente puede entender entonces el mensaje de Cristo, porque ya tú no solo recibes una información, ya solo tú no recibes un mensaje, es que tú te conviertes en mensaje. Amén. Y eso es lo que nos dice la palabra. O sea, nosotros no podemos hacer las cosas como los niños. No, voy a intentar portarme bien, voy a intentar de cumplir ciertas normas y ciertas reglas. De eso no se trata la vida cristiana. No se trata de mis propias fuerzas. Se trata de rendirme a Cristo. Se trata de entregar mi vida a Él, de dejar que sea Él el que me guíe y obre en mi corazón, más allá de las validaciones de otros. Hay una carta, con esto quiero terminar, que es una carta maravillosa. Es la carta que Pablo le escribe a Filemón. ¿Cuántos han leído esta carta? Les pregunto en esta mañana, Xiomara, ¿han leído la carta de Filemón? No, perdón. ¿No han leído la carta de Filemón? Les ruego, oigan bien, les ruego a todos ustedes que lean la carta de Filemón. Una carta extraordinaria, llena de misericordia, llena de gracia. La carta de Filemón nos habla y nos cuenta la historia de un dueño, Filemón, que tiene un esclavo Onésimo, que por rebeldía, y algunos intérpretes dicen que le robó. Onésimo se va de la casa de Filemón. Pero como Dios es un Dios que nosotros no podemos comprender, cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, allí, por azares de la vida o porque Dios, que es lo más seguro, tenía un propósito marcado para que quedara como testimonio escrito del amor redentor de Jesús, Onésimo se encontró allí con Pablo y le fue útil, y Pablo le presentó el Evangelio de Cristo, y Onésimo, siendo un esclavo, se convirtió. Pero no terminando la historia aquí, sabiendo lo que había hecho Onésimo en casa de su dueño Filemón, le dio una carta. Le dio una carta diciéndole a Filemón que lo recibiera como si fuera su propio hijo. Que antes te había sido inútil, refiriéndose a su crimen de haberle robado, de haber abandonado. Eso iba en contra de las leyes que estaban establecidas en la Roma de aquel entonces. Recíbelo como a mi hijo, porque aunque antes te fue inútil, ahora te va a ser útil, porque yo conozco la bondad que hay en tu corazón y sé que lo vas a recibir como a mí mismo. Y mandó de vuelta a Messi. Y esa es la carta que nos habla, la carta de aquel esclavo que ahora no solo ha sido liberado, que ahora ha cambiado no solo su estatus social, sino también su vida espiritual ha sido transformada. Porque antes robó, pero ahora ha conocido a Cristo. Porque antes era fugitivo, pero ahora ha recibido el perdón del amor de Dios. Y en base a esa transformación, Pablo le da una carta. Lean esa carta porque está llena de misericordia y de gracia. Algo que todos nunca debemos olvidar. Pablo lo envía de regreso. No lo envía solo, lo envía con esa carta de presentación para que le perdone y para que lo restaure. Ya no para que lo tenga como esclavo, sino como si fuera de la propia familia. De esclavo a hermano. O sea, Onésimo recibe una nueva identidad. Y Pablo podía haber sido radical. Pablo podía haberle exigido eso a Filemón, porque juntos habían conocido el Evangelio de Cristo. Y Filemón había conocido
a Cristo por Pablo, pero ni siquiera en las palabras de la carta hay una exigencia, sino apela al corazón del dueño de Filemón, apela al amor que le tiene y le envía allí de regreso a Onésimo como un hijo amado, ya no para que lo juzgue y lo condene, ya no para que lo castigue, o quizás porque tenía la autoridad legal de incluso darle la muerte por todo lo que había hecho. Ya no hace eso. Ahora le ofrece una oportunidad, porque el Dios que se nos revela en la Biblia a través de las cartas y los mensajeros de Dios es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras, de las cuartas, de las quintas. ¿Hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? Le dice Pedro, le dice 7 veces, Señor, hasta 70 veces 7, 490 veces. El perdón de Dios es ilimitado. Y nosotros nunca vamos a entender la grandeza del amor y la misericordia de Dios. Y por eso tenemos muchas veces los ojos puestos en los defectos. Porque todavía no hemos reconocido el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que ha hecho, lo que ha expresado allí por todas las personas de la humanidad, por las personas más criminales que existan. Jesús murió en una cruz. Amén. El mundo no va a ver a Cristo, va a ver tu vida. Recuerda eso. Recuerda estas palabras que te dije ahorita. Quizás tú seas la única Biblia que mucha gente tenga oportunidad de leer. Amén. Amén. Quizás tú seas, tú y yo, seamos la única Biblia que tengamos para ofrecerle al mundo que no conoce del amor y de la misericordia. Tu vecino puede leer en ti de la paciencia y del amor de Cristo. Tu jefe puede leer en ti tu integridad cuando nadie te ve. Tus hijos pueden leer de tu amor cuando cometes un error y le pides perdón, cuando corriges tu tono, cuando le dices perdóname. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué somos tan orgullosos que cuando nos equivocamos no somos capaces de pedir perdón, de expresar el amor cristiano en nuestras relaciones, en medio de las tensiones, en medio de la oposición? Por eso la iglesia necesita aprender de las cartas del amor de Cristo. Amén. Amén. Todos necesitamos volvernos a leer todas estas maravillosas cartas que nos hablan de la redención y del amor extraordinario que Jesús ha manifestado por todas las personas de la vida. Cada mañana, cuando te levantes, tu oración al Señor, pídele que cambie tu carácter, que guarde tu lengua de hablar cosas que no edifican y que dañan otras vidas, que guarde tus ojos, tu corazón, que tú puedas hacer esos actos de amor después de que hayas recibido a Cristo en tu corazón y hayas entendido el valor de su perdón y lo significativo que es también para la vida de otras personas. Pregúntate en esta mañana si cuando esas personas que a diario conversas con ellas, si esas personas se acercan a ti, pregúntate tú mismo en esta mañana, pregúntate delante de Dios con honestidad y con sinceridad, si realmente tu vida está reflejando el carácter del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Por eso la invitación hoy, mis queridos hermanos, es hacer un epistolario de la gracia. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en mensajeros de Cristo, en cartas de Cristo para aquellos que no le conocen, para aquellos que viven tristes y sin esperanza. Quizás tu vida sea el único motivo que los pueda guiar a Cristo para que puedan encontrar el poder de su Espíritu y ser transformados en su amor.
Dice la palabra en Filipenses 1:6, y ahí con este verso termino, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana.